Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Buenas tardes, estamos ya encontrándonos en esta siguiente media hora. Está con nosotros el coronel Fausto Cobo y el coronel Alberto Molina, los dos oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas, el uno en política activa, el otro no tanto como política activa, pero eso sí con presencia de opinión, cosa que a los dos se les agradece además, que oficiales tomen el reto de hacer presencia pública. Y les hemos invitado por justo este momento, coronel Cobo, que hay una declaración del comandante general saliente, como el señor general Castro, que nos dice que la cadena de custodia se rompió, que sí era cierto lo de la reunión del Consejo de Generales, no importa si eran que se sentaran en una mesa o qué. ¿Qué información tiene y qué le dicen las declaraciones de su compañero de fuerza, porque los tres son de la Fuerza Terrestre, de que aquí hubo por lo menos un manejo sospechoso? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación democrática. En primer lugar, creo que este tema hay que dividirlo en dos partes. El primero, ese es el pago del diablo a sus devotos. No nos olvidemos, no tengamos amnesia de cómo ha sido criticado el mando del general Castro y de dónde viene su cercanía con el poder absoluto de Carondelet. Eso es así. ¿Usted cree que le pasó factura esa cercanía? Vea, mire, es penoso y es triste cómo le maltratan a la institución a través de estas acciones desde el gobierno despótico de Correa. Estos generales que fueron decapitados el día de ayer de una manera ilegítima, así sea legal, pero ilegítima, tuvieron que dar sus declaraciones en la parte posterior de la escuela militar, en la calle. Es una vergüenza que así le traten al mando militar, porque el mando no son personas, es una institución, una instancia que es un elemento estructural del poder militar. ¿Qué dirán los sargentos, los soldados, de ver a sus generales en la parte posterior y en la calle? Mire, ese es el pago del diablo a sus devotos. Eso es la una parte. La otra es la importancia del hecho político. Es decir, este general, después de que le votan, porque debía haber dicho esto mismo ese día, tener esta valentía. Pero un poco la declaración del 19 que... Sí, pero no con esta que no era suficiente. No con la contundencia que ha dicho ahora. Bueno, ahora aparece diciéndonos esta tragedia. ¿Por qué es una tragedia? Esa declaración no es del sargento, disculpándome en el tema del rango, ¿no? No es pues de la vendedora de mote en el mercado, y es nada más y nada menos que del comandante de la Fuerza Terrestre. ¿Y qué nos dice? Nos cuenta al pueblo ecuatoriano de que ha sido rota la cadena de custodia del voto popular, es decir, que este gobierno metió la mano en la voluntad del pueblo ecuatoriano, por lo menos sospechosamente. Y entonces las Fuerzas Armadas ecuatorianas, nuevamente maltratadas, pasan a ser, de acuerdo a estas declaraciones, la seguridad física del recinto donde almacenan y embalan las papeletas electorales. Y no custodian este elemento estratégico de la voluntad popular. Como habían hecho siempre. Y también dicen que rompen esta cadena de custodia en el transporte desde el recinto electoral hasta el lugar correspondiente. Esto es gravísimo, porque es un elemento fundamental para decir que por lo menos, esa Asamblea Nacional tiene un tufo de ilegitimidad, de ilegalidad, y que no demuestra realmente la voluntad del pueblo ecuatoriano.
Alberto, entonces, si lo que dice el coronel Cobo, primero, claro, a uno dice, nos está recordando un hecho que ciertamente ustedes lo habían criticado ya a los mandos militares, pero les habían pedido que respondan y creo que en el momento exacto han respondido desde mi punto de vista. Pero claro, lo que dice el coronel Cobo es que es una consecuencia. ¿Cómo mide usted, como coronel en servicio pasivo, cómo mide? ¿Es también una consecuencia de lo que dice el coronel Cobo? Bienvenido. Pero evidente, Pancho. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que ser consecuentes con la confianza del pueblo ecuatoriano. Hace pocos meses, una encuesta decía que las dos instituciones creíbles, respetadas por el país, son la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. Los mandos, cualquiera que sea, tienen que ser consecuentes con esa confianza del pueblo ecuatoriano. Porque, vea, el poder es efímero, las instituciones son permanentes, los hombres somos transitorios y tienen que pensar que tienen una responsabilidad histórica. Si no, mañana el pueblo les va a señalar con el dedo y la institución. Porque el soldado no se debe a ningún gobierno, se debe al Estado, a su pueblo, al país. Este mandato constitucional que lo borraron este gobierno, eso constaba en la anterior constitución. Debe estar, sí, subordinado al poder político legítimamente elegido, pero no alineado en ningún proyecto político como en Venezuela. En ese espejo tenemos que vernos los militares y los soldados ecuatorianos. Pero parece que el nuevo comandante tiene una formación y una cercanía con los mandos venezolanos, y eso el señor general Narváez Rosero será. Pero nos preocupa justamente eso. ¿Usted cree que sí? Porque incluso hubo un convenio militar con Venezuela. Que es el que firma él. Y él firma un convenio. Para las fuerzas bolivarianas. Hay muchas cosas que nos preocupan, justamente, no solamente como soldados, sino como ciudadanos, por la suerte del país. Porque estamos, digamos, a puertas de una segunda vuelta. Y hay un cambio de la cúpula militar. Estamos a puertas de que el presidente, en 10 años de abuso, de prepotencia y corrupción, deje el poder y cambie el alto mando militar. ¿Acaso no se pueden crear sospechas, elucubraciones? Realmente debemos emplazarlo al señor presidente de la Corte Nacional Electoral. ¿Acaso hay garantías suficientes para que haya pureza en el sufragio y que se respete la voluntad soberana? Esa es la pregunta que se hace todo el pueblo ecuatoriano. De los Francisco. contactos que muchos de los mandos actuales deben haber sido alumnos de ustedes, de esos contactos que ustedes mantienen permanentemente, Alberto, ¿tienen ustedes la confianza de que podrán actuar sin esta manipulación política? Vea, una institución que ha sido vejada permanentemente, provocada permanentemente, descalificada en todos. Eso es un hecho inédito, que el jefe de Estado, que dice ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a sus subordinados le dije que no habla con los subordinados, que no discute con los subordinados y cambia la cúpula militar cuando quiere. Mire, en la ley de personal de las Fuerzas Armadas está claramente especificado cómo deben nombrarse a los comandantes y asimismo cuándo terminan sus funciones. Una de esas, el literal G, dice por voluntad del presidente. Le dan a las manos esa potestad, pero a un estadista que no amanece con el hígado virado y cambia el mando militar. Usted lo que sabe, digamos, la formación de un general después de 30, 35 años, la formación que tiene y de un plumazo, digamos, eso es debilitar las Fuerzas Armadas, atentar a la seguridad nacional, Francisco. Esa es la responsabilidad que tiene el jefe de Estado cuando es estadista, cuando es un hombre que tiene, digamos, responsabilidades ahora y para el futuro del país. Hoy, coronel Cobo, el señor Guillermo Lasso iba a tener dio una rueda de prensa. Usted tiene que asesorarle a él, pues, en temas militares, ¿no? ¿Han conversado con él sobre esto? ¿Qué están pensando? ¿Qué pasa con estos actos al interior de Creo y de esa candidatura? Mire, lo que nos preocupa a nosotros es lo que le preocupa a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Es decir, la transparencia, la actuación de este Consejo Nacional Electoral, que es un organismo correísta. 5 miembros, 5
5 correístas, eso es al servicio de Correa, no es un árbitro de la democracia, al contrario, está parcializado, absolutamente parcializado. Eso nos preocupa. Vamos nosotros a denunciar, ya lo ha hecho Guillermo, a los organismos internacionales, exigimos a la comunidad internacional de que se pronuncie. Vinieron acá de observadores, delegados, por ejemplo, de la UNASUR. ¿Cómo puede ser posible que venga Piedad Córdoba? Pues Piedad Córdoba, todos sabemos que fue condecorada por este gobierno. ¿Y cuál es su ideología, su participación en la política de Colombia e internacional? Es decir, no es un árbitro, no es un observador que garantice el proceso. La Organización de Estados Americanos tiene que pronunciarse firmemente. Hoy tenemos ya la declaración, no, repito, de cualquier persona. Es el comandante de la Fuerza Terrestre, nos guste o no nos guste, claro, y él es el responsable de la custodia y de la seguridad del sufragio. ¿Este nuevo mando usted le genera confianza o menos todavía? Menos, pues, absolutamente menos. Cuando alguien utiliza ilegítimamente un procedimiento, lo menos que puede uno tener es duda. A ver, puede ser legal que en un día usted nombre 2 comandantes generales del ejército y decapite a 2. Valiéndose, como dice Claro, Alberto, pues porque de la terna, G, ya está. La terna, entonces los 3 yo le vuelo, le pongo, y eso, pero eso es un insulto, una amenaza en contra de una institución tan noble, sí, la leguleyada, utilizando por debajo de la mesa. Hay que ver quién está de ministro de Defensa, ¿no es cierto? El sandinista de Patiño, que a nosotros, a los soldados ecuatorianos, no nos representa, no nos representa. Y ahora, en su declaración pública, también el coronel Castro le increpa a Patiño. Nosotros desde mucho tiempo atrás, de 10 años, hemos peleado en contra del correísmo y hemos venido señalando con el dedo la responsabilidad que tienen los mandos del deterioro y del debilitamiento de la institución. En esto de que salgan los 4 generales, más los que salieron antes por la puerta de atrás, Castro, ¿no? Claro, ¿se quedan con qué? ¿Con generales de brigada, de división? ¿Quién se queda? Cada vez van reduciendo, y ya dijo declaraciones públicas alguna vez este déspota del Correa, que si tiene que contenientes va a gobernar, porque tiene un pensamiento mesiánico. Tiene también un espejo en donde ver la sumisión de unas Fuerzas Armadas que pasan a ser, en lugar de ser nacionales, fuerzas populares al servicio de un partido político, como es en Venezuela. Pero, y eso no ha podido pasar en las Fuerzas Armadas. Exacto. No hay todavía esperanza en que las Fuerzas Armadas tienen una formación mayor aquí. No han podido doblegar la doctrina de las Fuerzas Armadas. Han intentado con convenios con estos venezolanos, no me refiero despectivamente a Venezuela, sino a quienes, a este grupo que gobierna, y cómo han caído en la sumisión aquellos generales, o qué serán ya, no sé, en las fuerzas de Venezuela. No, a ellos me refiero. Pero no han logrado en las Fuerzas Armadas, felizmente. Nos quitaron ya prácticamente el régimen especial de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Ahí están, sacaron a los militares, llegaron un séquito de correístas y se metió ahí en el istmo. No existen capacidades estratégicas, operativas y tácticas. Que vengan y se pongan conmigo a discutir si es que efectivamente eso que estoy afirmando es cierto o es falsedad. Las instalaciones deterioradas, quitaron cuarteles, el patrimonio, las empresas militares terminadas, es decir, ensoletas las Fuerzas Armadas. Pero mire usted esta actitud. Y yo no creo que sea de la voluntad de Castro lo que pasó en el tema del Consejo de Generales del Ejército, sino más bien de los otros, de la presión, de esa doctrina, de esa fuerza que existe de que las Fuerzas Armadas ecuatorianas se deben al pueblo, y eso no han podido cambiar estos pseudo revolucionarios. Si es que esto funciona así, entonces sí deberíamos tener un espacio de una certeza de que las Fuerzas Armadas y sobre todo el ejército donde ustedes estuvieron va a reaccionar en favor de la democracia.
¿O cree que si hay por ahí una puerta donde pueden doblegarlas más todavía? Bueno, mire, las Fuerzas Armadas ecuatorianas tienen una tradición, Ya. una génesis en su pueblo. Esa es la esencia. No han sido corruptas, no han sido represivas. Por eso el pueblo las quiere, las admira, las respeta. Hemos cumplido con nuestra misión en la paz y en la guerra. Le hemos dado honor y gloria a esta patria. Nosotros, que somos de la generación victoriosa, ¿no? Esos viejos soldados, ¿no? Que estuvimos siempre en función del pueblo, porque a eso nos debemos. Yo creo y estoy convencido plenamente que esa esencia, esa tradición, esa estructura moral, espiritual y profesional no le va a fallar al país. Tengo la plena confianza que en todos los estamentos de la institución llamada Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aviación, están claros y conscientes, oficiales y tropa, que está jugándose la suerte del país. O nos hundimos, porque tenemos que vernos en el espejo de Venezuela, en esa tragedia, un país querido. Mire, es el país que está en último, y la violencia es terrible, la inflación, total, ¿no? Es uno de los países más ricos del mundo. Es una verdadera tragedia, porque infelizmente, como decía Fausto, nosotros respetamos a la institución como tal. En varios cursos hemos tenido compañeros, amigos entrañables venezolanos. Por eso deploramos que haya caído en el cielo. Y realmente nos duele también, ¿no? Porque, digamos, hay un enlace, una formación que tenemos todos los soldados del mundo entero y no solamente de Latinoamérica. Por eso nos duele. ¿Qué debemos esperar y qué debemos exigir de las declaraciones dadas? Bueno, la exigencia es que las Fuerzas Armadas se deben al Estado, a su pueblo, a su nación. Realmente, y repito, que los mandos que están actualmente serán juzgados por la historia. Que no se olviden que el diablo así paga a sus devotos. Y que después, digamos, o la operación Trapiche, pues, hasta que, digamos, le sacan el jugo, después son bagazos y los botan a la basura. Eso tienen que pensar, que tienen una responsabilidad histórica este momento. De manera que yo, este momento, aprovecho la oportunidad para decir que al mando militar, que no escuchen los cánticos de sirenas, porque el poder no es efímero. Eso decían incluso desde la Roma. Recuerda que eres hombre, que eres mortal y que el poder es efímero. De manera que yo tengo plena confianza que las Fuerzas Armadas, como institución histórica, querida, admirada y respetada por el pueblo ecuatoriano, no le van a fallar al pueblo. ¿Usted cree que qué propuesta hay que hacer ahora? Generaron dudas sobre la elección y esto abre una puerta para volverse ilegítimo. Mire, lo que tenemos que hacer todos los ecuatorianos es decirles realmente lo que sucede en el ámbito político. El 34% de los ecuatorianos votó por el continuismo de Correa, Glass y Moreno, que son lo mismo. ¿Y por qué digo el 34%? Porque parte del fraude electoral fue legalizado en el Código de la Democracia, al quitar los votos de los votos válidos, los nulos y los blancos. Y entonces crece el porcentaje para pasar en primera vuelta. No les resultó porque Quito, Luz de América y el pueblo ecuatoriano salió a las calles a defender lo que en las urnas habían conseguido, efectivamente, primero. Segundo, el general Castro tiene que responderle al pueblo ecuatoriano algunas incógnitas. Primero, que aclare bien cómo es este tema de la ruptura de las propias dudas de la cadena, ¿no? De la cadena de custodia. Segundo, por ejemplo, hay unos rumores, hay información que no ha sido realmente confirmada, pero que lo puede hacer el general Castro ahora, ¿no es cierto? Que debía haberlo hecho antes, pero si es que sabe, ahora siempre será bienvenido. Siempre hay un espacio. El Instituto Geográfico Militar hizo un número determinado de papeletas electorales con sellos, con una serie de seguridades. Hay rumores, hay información de que en la imprenta del telégrafo también se hicieron papeletas electorales que no cumplen con los requisitos del Instituto Geográfico Militar. ¿Sabe el general algo de eso? ¿Le informaron algo de eso? Si es que sabe, contéstele al país, dele esa respuesta al país. En donde se
se embalaron en Cenexpo. Hay un libro de novedades allí. Se dice, por ejemplo, se dice que vehículos que no fueron militares entraron allá. También se dice que una serie de elementos en ese espacio. Dígalo. Todo lo que ¿Usted sepa. cree que él tendrá alguna información adicional? Bueno, pues me imagino Porque yo. con lo que dijo el día de ayer, lo mínimo que debería es el fiscal actuar, ¿no? Pero obvio, decirle, oiga, usted está el propio Consejo Nacional Electoral. Claro. Pero no Pero le sucede eso. contestaron. Mire, al pueblo ecuatoriano, es decir, al 70% de los, perdón, 67% de ecuatorianos que no votamos por el continuismo, por la corrupción, por la dictadura, por el absolutismo, por la concentración de poder, por la falta de democracia y de libertad. Esos ecuatorianos, ¿no es cierto?, ese 70% queremos saber qué es lo que sabe el ejército ecuatoriano respecto al tema. Pero además, nosotros tenemos que lograr la mejor medida, el antídoto para el fraude. Los votos. Mientras más votos tengamos, mejor. Segundo, la institucionalidad, entre comillas, que nos han dejado a nosotros, estos pseudo revolucionarios, son las calles. A las 5 de la tarde del 2 de abril, ese 70% y convoco, exhorto, a la calle, a exigir la transparencia y la defensa del voto ecuatoriano. ¿No será bueno que estén también en las mesas? Porque hay que corregir. Ustedes ofrecieron que iban a hacer un control mayor, tenían un centro y todo. ¿Qué pasó ahí? Mire, hay que corregir algunos temas. Indiscutible, no podemos negar que hay que completar esas 40,000 personas, pero si a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, por debajo de la mesa, estos tramposos le ponen a vigilar afuera y adentro no les dejan entrar, por ejemplo, donde embalaban así es dicho textual. Y entonces, si a ellos les hacen eso, peor a nosotros los ecuatorianos mortales que estamos por ahí. Pero por eso. Entonces, ¿qué recomendaría usted? A ver, además de las calles, después, vamos a tener, antes de no eso, descartamos poner a las 40,000 personas. Vigilar, por ejemplo, en el lugar de que copian las actas para el escáner, hay que estar ahí, porque hay también rumores de que escanean sin el plástico necesario y una serie de cosas. Hay que poner todos los ecuatorianos vigilantes. El presidente dijo que el escáner le modificaba la cifra. El presidente, hablando de fraude, oiga, por favor. Pero no será de ponerle, sus sirvientes están ahí. Pues. Pero no será tomarle en serio y pedir que, aprovechando eso, que se revise. Nos distrae la atención. Queremos la lista de Odebrecht. Queremos saber lo que dice el general, comandante de la Fuerza Terrestre. No nos venga a cuentear aquí que le han hecho fraude. ¿Quién? El señor Pozo. Sí, señor Pozo, todo el mundo sabemos a quién responde. Alberto, ¿qué le esperamos? Se nos está terminando el tiempo. ¿Qué esperamos entonces? Aparte de esto, yo me recordaba en Guayaquil, cuando arranchaban, el tiempo de los arranchadores, iba gritando el ladrón, 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 cojan. Así es. Mire, ¿quiénes han preparado esto, controlado esto, con árbitro propio? Dicen que ha habido fraude, es para reírse, ¿verdad? Pero bueno, nosotros esperamos, vuelvo y repito, que tengo fe y esperanza de que las cosas... Sí tiene confianza. Yo tengo confianza y fe por la presión de la ciudadanía, pues. Porque el país exige un cambio. Ya tenemos 10 años de ignominia, 10 años de la corrupción, el país se cae en pedazos. No queremos ser Venezuela, Nicaragua, Bolivia, peor Cuba, los países del ALBA. Queremos ser un país libre, donde haya, digamos, una libertad de expresión, de opinión, donde podamos, digamos, expresarnos, respetando obviamente a la gente, expresar nuestro pensamiento. De verdad, ese es el país que queremos, donde haya trabajo. Miren, cuántos miles de jóvenes quieren entrar al cuartel. Miles de miles. Y vea, habrá mucha gente, y estaban habrá mucha gente que querrá ingresar por vocación. Pero esto es por estómago, por hambre, por necesidad de trabajo. Resuelven 6 meses de vida. Para 150 plazas de policía de tránsito en Guayaquil, presentaron 11,000 carpetas. Esa es
digamos, la mejor encuesta, la de carne y hueso, ¿no? Lo que dice que ya aquí estamos en un país de las maravillas y hay trabajo para todos, que los índices han bajado de desempleo. 11.000 carpetas con gente que ha pasado la universidad, dice, no tengo trabajo, yo tengo que dar de comer a mis hijos. Esa es la realidad. Eso aspiramos, Francisco, que haya un cambio en este país, con un estadista, que piense en el presente y el futuro del país. ¿Usted ya decidió el voto, Alberto? Pero seguro, sí. Seguro. Yo voy a votar por Guillermo Lasso, porque esa es la esperanza de este pueblo ecuatoriano. Un último mensaje, se nos terminó el tiempo. No solamente debemos pensar nosotros... A usted sí nos va a preguntar por quién va a votar. Claro. En el tema de las elecciones, sino ya en el ejercicio del poder. Nosotros estamos convencidos que va a ganarlas. Ya dijo Correa, en tono amenazante, medio chistoso, que lo vuelve si es que gana. Que si es que gana Lasso va a utilizar esa asamblea que ahora sabemos que ya huele a tufo, ¿no es cierto? Porque las declaraciones de Castro están encaminadas hacia allá. Y entonces va a la muerte cruzada y él regresa, el Redentor regresa. Ni siquiera le propone a Lenin mismo, sino que él... Por el titiritero y el títere, ¿no es cierto? El Maduro de Venezuela es este señor... ¿Usted cree que sí? Así? Claro, sí. Absoluto, eso no hay duda. A ver, Correa, Moreno y Glass son lo mismo, del continuismo, la corrupción, la falta de fiscalización, la falta de democracia, la falta de libertad. ¿Cómo conseguir entonces que de esos 30% que no han votado y que están ahí repartidos entre los dos candidatos, qué les proponen ustedes para que se sumen a la candidatura de Guillermo Lasso? La generosidad, la magnanimidad tienen que ser las virtudes del proyecto de Guillermo Lasso. Nosotros hemos abierto los brazos, hemos puesto el plan de gobierno de Guillermo Lasso sobre la mesa para que allí se incorporen, por ejemplo, el tema de la propuesta de la vivienda de Cintia Viteri, que nos parece excelente, hay que incorporarlo. El general Paco Moncayo y su proyecto presentaron el tema del mejoramiento, la optimización y el desarrollo del alcantarillado, del agua y de todos los servicios básicos. Hay que incorporarlo. Y así sucesivamente, porque tiene que ser el gobierno. Guillermo Lasso ya nos representa a Creo, ya nos representa a la 21-23, representa a ese 70% aproximadamente de las personas que no votaron por el continuismo. Yo quiero agradecerles a los dos por venir a compartir este pensamiento y estas reflexiones, dos oficiales que ciertamente dieron lustre al ejército ecuatoriano y al país, y que por suerte siguen activos, el uno en política y el otro más o menos en política. Nunca ha querido aceptar, y me consta que le han propusto que entre. Yo fui electo con 1,5 millones de votos, que no es despreciable, y 300,000 no fueron plancha. Yo le agradezco mucho a la familia militar, porque sé que allí están esos 300,000 votos que me dieron en apoyo. Dos oficiales de los que el Ecuador se siente contento y orgulloso. Gracias por acompañarnos a ustedes. Nos estamos encontrando el día de mañana. Libertad de prensa.